Muy buenas peregrinos y bienvenidos a los vídeos del confinamiento, unos vídeos en los cuales revisamos un poco cuál ha sido la situación que hemos vivido hasta ahora, y en el día de hoy vamos a terminar esta serie. Cerramos en mi país hablando con un doctor en RA de Pisuerga, Palencia, y vamos a ver un poco cómo ha sido el día a día de un doctor en una zona rural en la que quizás igual tienen menos medios y tienen que lidiar con esta pandemia. Le saludamos al doctor Enrique Conde, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por su tiempo. Bueno, Enrique, en el momento en que se declaró el estado de alarma, ¿cómo cambió su día a día en su trabajo? Pues totalmente, pasamos de tener una atención directa, personal, continua con nuestros pacientes en los consultorios locales y en sus domicilios, a encerrarnos en el centro de salud por orden de nuestros superiores y hacer controles de la población vía telefónica. Con lo cual, pues prácticamente desapareció el contacto con ellos. Sí que nos contaban, pero claro, eran apreciaciones de ellos no contrastadas clínicamente por nosotros. Entonces, una especie de encarcelamiento que yo creo que fue un error grandísimo, y control de los pacientes en sus casas cuando presentaban algún síntoma y seguimiento telefónico diario, y si empeoraban, remitirlos al hospital de referencia nuestro, que está a 70 kilómetros, al hospital de Palencia. Habla de que igual ese método de encarcelamiento, o sea, no es el correcto. Hablando con compañeros, ¿cuál puede ser una mejor opción? Trabajar mejor. Pues hombre, la opción era lo que estamos haciendo ahora después de 3 meses. Control personal, test masivos a la población, que en aquel entonces no había, y aislamiento solo de los afectados o infectados y de sus familiares, no de toda la población como se ha hecho, que no ha conducido a nada y que además se hizo muy tarde. Bueno, nos ha comentado un poco cuál es el protocolo, o sea, una vez que se identificaba un caso, en el momento en que no había tantos test, ¿cómo era la forma de quizás identificar que fuese un caso que habría que derivar a Valencia? Bueno, pues en principio, en aquel entonces se nos decía que solo había que remitir a los casos graves al hospital. Y así nos hemos tirado durante un mes, el primer mes, que fue mes de marzo y principios de abril. Entonces, las personas que tenían tos, que tenían fiebre y que tenían disnea o dificultad para respirar, eran únicamente los que remitíamos si la disnea era importante. Si no, nos dijeron que se quedasen en casa aislados, en una habitación, aislados de la propia familia, y si empeoraban es cuando había que derivarlos al hospital, porque la única intención que tenían es que el hospital no se saturase con la cantidad de personas que había. Esto sin hacer test y sin hacer nada. El test se lo hacían cuando llegaba al hospital. Entonces aquí hemos tenido un montón de gente con síntomas más o menos importantes, que lo han pasado en casa, que no se les ha hecho test. Entonces la forma de trabajar que en estos momentos era aislamiento y solo mandar los que estén muy graves. Bueno, nos ha hablado de las dificultades. En este caso, ahora que hay más test, por ejemplo, ¿qué síntomas debo de tener yo para, por ejemplo, que se me haga el test? Ninguno. Que tu médico de familia considere que puedes tener la enfermedad. Ahora no hace falta que tengas fiebre, ni tos, ni ninguna otra sintomatología que han ido apareciendo, porque luego apareció la pérdida de gusto, la pérdida de olfato, lesiones en la piel, conjuntivitis, un montón. Han ido apareciendo posteriormente muchos síntomas que la gente, con tener solo uno, luego ha dado positivo en los análisis. Por ejemplo, gente que solo ha perdido gusto o el olfato y dio positivo. Ahora mismo, como hay test, ahora lo han dejado a criterio nuestro, a criterio de los médicos de familia. Entonces yo, si considero que tú tienes un riesgo porque has estado con un conviviente o con un grupo que ha salido varios casos, entonces puedo solicitarte el test, o con una fiebre normal y corriente, que hay mucha gente que tiene fiebre por procesos infecciosos, respiratorios, urinarios, digestivos. Entonces cualquier síntoma de esos te puedo hacer el test, y si da positivo, pues te derivo al hospital o te pongo en tratamiento. O sea, que a cualquiera. Ahora que hay, a cualquiera. Que es lo que no hubo al principio, que ha sido el gran fallo y la gran mentira. Eso por no hablarte de que hemos estado un mes los médicos de familia y los de hospital también, sin protección, sin equipos de protección, y muchos de nuestros compañeros han caído enfermos con el COVID, e incluso algunos han muerto en primaria, en médicos de familia, no hospitalarios, en nuestra provincia. En Europa ha sido un poco extraño el acceso al material sanitario, ¿no? En
general, sobre todo también, luego hablaremos de ello, pero el tema de mascarillas ha sido bastante... Ha sido todo una vergüenza. Ha sido una vergüenza, se ha hecho muy mal en España y la prueba de que se ha hecho mal ha sido primero que la enfermedad en otros países que tienen supuestamente una medicina mucho menos desarrollada que la nuestra, como Grecia, como Portugal, la incidencia de la enfermedad ha sido muchísimo menor a la nuestra y luego han hecho cosas muy raras como liarse a comprar cosas en China, nos las mandaban, las empezábamos a usar y luego nos decían que se habían contrastado y que no eran válidas, que no aislaban bien, que las dejásemos de usar. Después de estarlas usando semanas y meses inclusive. O sea, una vergüenza. Una vergüenza y un riesgo que hemos corrido los profesionales sanitarios, que somos el país del mundo con más profesionales sanitarios infectados. Pues, esto es para analizarlo y para pedir responsabilidades en un futuro cuando pase todo esto, para que no vuelva a pasar, claro. No sé si habrá llegado a leer, pero por ejemplo yo vivo en Hungría y se habla en esta parte de Europa que por ejemplo aquí se aplica en el calendario de vacunaciones, está incluida la vacuna BCG, la vacuna contra la tuberculosis. Pues sí. Y sin embargo, en países como los que más han afectado en Europa, España, Francia, Italia, incluso Reino Unido, no está incluida y por casualidad hay más casos. No sé si ha leído algo al respecto, pero dicen que podría ser una diferencia en respecto a los infectados, porque aquí, por ejemplo, en Hungría, los casos reportados oficialmente son 4.000 y es bastante similar en el resto. Y es bastante diferencia, hay movimiento en toda Europa y sin embargo, aquí prácticamente la incidencia es muy baja. Entonces, tiene que haber alguna explicación por eso. Todo eso son elucubraciones, ¿sabes? Porque hay otros países que sí tienen puesta la vacuna de la tuberculosis y la incidencia también es baja. Es un conjunto de cosas, no es, oye, si pones la vacuna se afectan todos y no hace falta usar mascarilla ni hace falta el aislamiento, no, es un conjunto de todo. También puede ser que haya mutaciones del virus, también puede ser que la raza de unas poblaciones y de otras sea distinta y responda. Lo mismo que te he dicho que son más propensos los del grupo A y los hombres, pues puede ser la genética de cada zona, ¿sabes? Pero eso tendrán que verlo con el tiempo y con experimentación contrastada. No es, esto es una teoría mía, no, hay que ver estudios, que se hagan estudios clínicos y que se vea cómo está el sistema inmunitario de los de Hungría y cómo está el sistema inmunitario de los españoles o de los rusos o de quien sea, ¿sabes? Todas esas cosas que nos está bombardeando la prensa no tienen el apoyo de algún organismo oficial serio para creérselas de momento. ¿Que a la larga puede que sí? Pues no te digo que no. Dentro de unos años sabremos por qué ha habido tantas muertes y por qué se ha extendido tan rápidamente y qué medidas tenemos que tomar para que no nos vuelva a pasar. Ese u otros que vendrán después. Respecto, nos ha comentado un poco cómo eran las dificultades para atender otros casos, cómo era, por ejemplo, me imagino en una población donde hay mucha gente mayor, pues me imagino que era difícil hacer seguimiento a otro tipo de enfermedades también, ¿no? Pues no lo hemos hecho y de hecho se está viendo que ha habido un mayor número de muertes en temas de infartos, anginas y demás, porque la gente tenía miedo, no acudía a los médicos de familia, no les hemos hecho las revisiones correspondientes. Yo llevo 3 meses sin mandar una revisión de procesos patológicos respiratorios, cardiológicos, digestivos, cánceres y demás, porque el hospital también está cerrado. O sea, no se hacen revisiones de estos procesos crónicos, salvo que se agudicen, y entonces, pues sí, pero vamos, son las mínimas. Hemos perdido el contacto con nuestros pacientes, sobre todo aquí en el medio rural, que está la población muy envejecida y que tiene muchas patologías que estaban muy bien controlados porque periódicamente se revisaba su situación clínica, se derivaba para controles en el hospital y ahora mismo pues llevamos 3 meses sin mandarlos, con lo cual se va a generar un tapón en el hospital que va a tardar pues meses y años en recuperarlo. Si hay una situación parecida o rebrote, ¿qué medios igual o una alternativa para poder hacer esos seguimientos? ¿Te ocurriría pues, ahora tenemos medios, ahora tenemos test, ahora tenemos equipos de protección individual, ahora tenemos organizados
los lugares de trabajo, los centros de salud y los consultorios. Sabemos los riesgos que corremos, sabemos que hay que usar mascarillas, sabemos que hay que evitar las aglomeraciones en los consultorios y en los centros de salud, y el hospital está preparado porque han aumentado mucho el número de camas UCIs por si vuelve a haber una pandemia de estas, que creo que lo habrá porque la gente se lo está tomando a cachondeo y no ni usan las mascarillas ni guardan la distancia de seguridad, y yo me temo que ahora en el verano pues ya está habiendo rebrotes puntuales, pero como siga esto así volveremos a tener otra vez que encerrarnos en casa para evitar la propagación y evitar que siga muriendo gente. En lo que me refiero también un poco a los que no tengan, digamos, COVID, cómo se les podría atender si hay un repunte, por ejemplo, y se sigue sin tener acceso, y eso ocasionaría un problema, me imagino. ¿Qué otra alternativa se podría tener? La alternativa es esperar que salga una vacuna que sea eficaz como tenemos la vacuna de la gripe, porque el virus este tampoco es una gran cosa, es una mierdilla de virus que no aguanta el calor, no aguanta la lejía, no aguanta nada. Entonces, en cuanto tengamos una vacuna se evitaría el rebrote, pero lo que pasa es que las vacunas para ser eficaces necesitan un tiempo de experimentación en humanos y eso va a tardar un poquito. Y también nuestro país pues ya está, como ha hecho con los equipos de protección individual, pues liándola, porque ha habido otros países europeos que ya han comprado vacunas a laboratorios europeos que las están fabricando, sobre todo Italia, Francia, Holanda y Alemania. Han puesto 400 millones para vacunas y España, como siempre, no se entera. En vez de meterse en esos grupos, pues luego llegarán, esos países tendrán vacunas para todos y nosotros tendremos que aplicar la vacuna en las personas de más riesgo para evitar problemas, ¿sabes? Eso por un lado, y por otro lado, pues ya sabemos la medida que hay que hacer para, si viene un rebrote, a casa todos, a casa, y a hundirse el país más económicamente y porque la gente no se lo toma en serio. Y las medidas son diagnósticos rápidos y aislamiento de los casos positivos y de los convivientes, familiares y convivientes, ¿sabes? Esa es la solución. Bueno, según sabemos, una vez que ahora se ha levantado el estado de alarma y, digamos, levantan las restricciones, entonces ya tengo entendido que en España se dividía, digamos, el territorio en zonas sanitarias, y que en el caso de haber algún rebrote, en teoría, pues por zonas sanitarias se tomarían medidas. En este caso, ¿cuál es el protocolo, digamos, o cambia algo en tu trabajo, esta nueva situación, o qué cambios hay? Pues no hay cambios más que los que ha habido hasta ahora. Si en la zona nuestra hay un rebrote, por lo que sea, porque viene un contacto nuevo o las causas que aparezcan, automáticamente tendremos que aislar y controlar telefónicamente o con presencia personal bien protegidos con equipos de protección individual y valorar si hay que aislar solo una familia o una residencia o si hay que aislar toda la comarca, porque lo que no tiene sentido es que haya zonas que han estado limpias o semilimpias desde el minuto 1 y hayan estado en cuarentena toda la zona cuando no aporta nada. Entonces, y si aparecen casos, pues aislar, tratar y controlar, como siempre. No tiene otra ¿Y habría medios ahora para hacer ese seguimiento? Sí, ahora sí. Ya te he dicho al principio que ahora tenemos test, lo que se llaman los PCR, que son los test que se hacen metiendo una varilla en la nariz, y también tenemos test para detectar anticuerpos IgG y IgM y repetirlos las veces que sea preciso, cada 3 días, cada 6 días, cada 9 días, repetírselos a los miembros de la familia o los contactos estrechos y aislarlos, claro. O sea, una persona que haya tenido contacto con uno de estos, hay que controlarlo hasta que se le da alta, que ya sabes que son 14 días en principio. Lo que pasa es que luego hay cosas raras que seguimos sin entender. Yo, por ejemplo, aquí en esta zona tenemos gente que lleva dando PCRs positivos 5 o 6 y sigue sin síntomas. Entonces, separados de semana en semana, claro, entonces no sabemos por qué. Que luego también se habla de que hay unos supercontagiadores, que son gente que suele hablar muy alto, que tiene muchas relaciones públicas y que por experimentos que han visto o contactos que han visto sobre todo en China, pues estar en un restaurante y un supercontagiador puede contagiar en una misma habitación a 8, 10, 12 personas durante una comida, ¿sabes? Entonces, bueno, también están investigándolo. Y ahora también en los centros de salud tenemos un
compañero que se dedica al rastreo, lo llaman rastreador del COVID. Entonces, cada vez que un médico le comunicamos, oye, hay un paciente que tiene fiebre, vamos a hacerlo saber, él automáticamente se pone en contacto con él, con la familia, con los conocidos y se aíslan rápidamente para evitar los contagios y que vuelva a aparecer. Pero luego yo no sé si has visto las noticias, luego se ven las terrazas llenas de gente, los bares llenos de gente, los chavales haciendo botellón, los partidos de fútbol masivos, bueno, que no hay conciencia, a pesar de lo que digan, hay mucha gente que lleva la mascarilla, pero hay otros que hacen lo que les da la gana. Entonces no vale de nada el esfuerzo de unos con el libertinaje de otros, por pocos que sean. Hablaba antes del calor, pero por ejemplo una cosa que a mí me choca, digamos, he hablado con gente de India o de gente de Brasil y demás, hay bastantes casos y a mí eso me hace dudar que quizás sea una información que se nos diga para, no sé, por ejemplo, llega el verano, pues darnos ánimos o algo así, porque en estos sitios calurosos hay bastantes casos y incluso están incrementando bastante. Sí, Brasil. Bueno, pues es que no lo sabemos muy bien. Yo creo que el calor sí que ha disminuido la virulencia del COVID, sí que lo ha disminuido. Pero es que eso se ha visto acompañado por las medidas de aislamiento. Si ahora en verano, que a todos nos apetece salir, ir a las piscinas, a las playas, salir a la calle, hacer comidas y demás, si no guardamos las medidas de seguridad o si no utilizamos las mascarillas, volverán los rebrotes. Aunque la virulencia ha disminuido y la prueba de que ha disminuido es que los hospitales se han ido vaciando, queda muy poquita gente en las UBIs y nosotros aquí en la zona rural, en los centros de salud, pues también ha disminuido el número de gente que está contagiada, aunque siguen saliendo, que la gente se piensa que ha desaparecido. Aquí en esta zona, que es una zona pequeña del norte de la provincia de Palencia, la semana pasada han aparecido 2 casos nuevos, que ha sido por contacto de gente que venía de fuera, por lo que sea, pero han aparecido 2 casos nuevos. Entonces, el virus sigue ahí. Y el virus mata a determinadas personas y no hay que tomárselo a broma. Y hasta que no tengamos la vacuna no vamos a poder vencerle, porque los tratamientos que hay no son efectivos. Detienen, enlentecen, pero no curan la enfermedad. Bueno, que el calor quizás ver un poco si realmente ha sido solamente efecto del confinamiento y que ahora haya rebrotes o no, para ver si hay realmente disminución de virulencia, ¿no? Porque de momento lo que tenemos es el efecto del confinamiento. Y no para ver si realmente el calor afecta, habría que ver eso, ¿no? Y pasado todo este verano, igual se queda unos valores residuales, digamos. No lo sabemos, no lo saben las autoridades, la Organización Mundial de la Salud, no lo saben los países europeos y Estados Unidos, no lo saben. O sea, todos son teorías. Quieren comparar, por ejemplo, ¿por qué dicen lo del calor? Porque el virus de la gripe con el calor disminuye muchísimo la incidencia y como es un virus parecido, pues estos piensan que también va a ser. Pero claro, el virus de la gripe disponemos de la vacuna de hace mucho tiempo y no hace falta hacer confinamientos para evitar la propagación. Cuando llega otra vez el frío en octubre, vacunamos masivamente a la gente, sobre todo a los de riesgo, y conseguimos que se mueran poca gente, que se muere mucha gente de la gripe, que no se entera. Y con esto pues no sabemos, hasta que no tengamos la vacuna y apliquemos y veamos. También se han creado ahora unas unidades, por lo menos en el Hospital de Palencia, específicas para seguir la evolución de los pacientes que han sido COVID positivo, porque están apareciendo cuadros de mucho cansancio, de pérdida de fuerza, de fibrosis pulmonares, un montón de secuelas que no es pasar el COVID y me olvido de la gente que ha quedado tocada y no gente mayor, que la gente también está muy equivocada con eso de que solo los mayores, no, gente joven, gente de 40, de 50 que la ha padecido y que está hecha polvo después de un mes de haberla padecido. Entonces van a ser seguidos por unas unidades específicas que se han creado en el hospital de seguimiento de estos pacientes. Respecto a la mascarilla, ha habido un debate muy grande, ahora se ha hecho obligatorio en teoría, incluso en lugares públicos. La OMS ha contradicho en el uso o no uso, pero por ejemplo en países asiáticos como puede ser Japón o Singapur, se ve que no ha sido bastante, han podido controlarlo más. El uso de las mascarillas está extendido y demás. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de las mascarillas? Pues a ver, el uso de las mascarillas, dado que este germen parece ser que se transmite por las microgotas esas que eliminamos cada vez que hablamos, tosemos o estornudamos, pues que es eficaz si no se guarda la distancia. Entonces, el uso de las mascarillas, mientras haya riesgo de que una persona
te pueda contagiar, que puede ser cualquiera, que eso es lo que la gente no se entera, que hay personas que han pasado la enfermedad y han sido asintomáticos y han estado expulsando virus continuamente y nadie se ha enterado. Entonces, el uso de la mascarilla debía ser obligatorio, de la mascarilla quirúrgica, esa que es de 2 colores, azul por un lado y blanca por otro, porque la mascarilla esa lo que impide es que tú expulses virus cuando hablas, toses o estornudas. Eso debía ser obligatorio. En los lugares cerrados, por supuestísimo. Y en los lugares abiertos no sería tan obligatoria siempre y cuando la gente respetase la distancia, ¿eh? Pero es que muchas veces no se respeta. Entonces, a mí me da mucho miedo. Ayer he salido a pasear un rato por Palencia y hay un montón de gente que lleva la mascarilla en la mano, la mascarilla bajada, no lleva ni mascarilla, se paran a hablar a 20 centímetros, a 30 centímetros unos de otros. Entonces, bueno, pues el que quiera suicidarse, que se suicide. Pero por otra parte, la culpa la tiene la administración porque en el primer mes las calles estaban tomadas por la policía local, por la policía nacional, por la Guardia Civil, por el ejército, que te paraban, te pedían explicaciones de por qué estabas en la calle y ahora no se ve ni un solo policía. Yo ayer en media hora que estuve por la calle, ni un solo policía y vamos, montones de gente sin mascarilla, con la mascarilla mal puesta. Entonces parece que le da igual también a la administración lo que pase. Hemos metido mucho miedo y ahora todos relajados, que no pasa nada. También está el problema de que es una enfermedad que no conocemos y en medicina todo lo hace la experiencia. Del sarampión lo sabemos todo, de la varicela lo sabemos todo, pero esto es nuevo, entonces nos han vuelto locos cambiando protocolos, cambiando consejos. Unas veces decían que sí, otras que no. Entonces, claro, no se ha sido claro, no se ha explicado y hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, ha hablado que sobre todo en lugares cerrados el uso debería de ser obligatorio o muy recomendable. Por otro lado, pues como nos han bombardeado con información que luego ya uno no sabe si es veraz o no, pero el uso prolongado tendría alguna contraindicación. Por ejemplo, si yo trabajo en una oficina 8 horas con la mascarilla puesta, ¿me podría causar algún problema o solamente es una información falsa? Hombre, a ver, la mascarilla no produce problemas más que de sequedad de garganta porque no se humidifica bien las mucosas nasales. Sí que está contraindicada en las personas que tengan problemas respiratorios graves, personas que tienen asma o que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, en eso sí que está contraindicado. Pero por lo demás no pasa nada. Y además puedes hacer descansos, salir de tu puesto de trabajo, sales a la calle, a un patio, donde sea, te la quitas un rato, bebes un poco de agua para humedecer las mucosas y ya está. No hay contraindicaciones del uso de las mascarillas. Deberíamos de acostumbrarnos todos y vamos a tener que acostumbrarnos. Nosotros estamos de guardia 24 horas, estamos las 24 horas con la mascarilla y no pasa nada. Quizás se ha dado una mala información. Prácticamente se decía al principio que solamente la gente mayor, pero luego se ha visto que hay cualquier tipo de edad, incluso niños. Allí, en su caso, ¿qué tipo de ha llegado a haber todo tipo de casos en el red? Sí, ha habido casos de todo. Hombre, evidentemente las personas mayores que tienen muchos años y que además tienen, como es casi normal, mucha pluripatología, porque están afectados del corazón, del riñón, del pulmón, son diabéticos, son hipertensos, etcétera, etcétera, esos son los que peor lo pasan. No por la enfermedad, sino por las enfermedades que tienen de fondo, todo eso que traía antes del COVID. Pero también hemos tenido gente con 40 años que se ha tirado un mes y pico en la UBI y al final ha salido y que ahora están pues muy flojos, con mucha apatía, con muy poca fuerza. Y niños, pues también ha habido niños en esta zona y adolescentes que la han padecido, pero bueno, la superan mejor, no saben por qué, cuál es el motivo de que la superan antes y con menos secuelas que los adultos. Esa es una cosa que tendrán que estudiar, no sé si será por el desarrollo del sistema inmunitario a estas edades o por la vacunación masiva que tienen hasta los 14, 16 años que se les vacuna de todo. Entonces hay un montón de cosas que ahora mismo no se saben y que se sabrán en el futuro, pero como es una enfermedad nueva, observamos. Pero también ha habido gente joven que ha muerto, o sea, la gente se cree que solo se mueren las
personas de más de 80 años, no, ha habido gente con 60 y con 50 que han muerto por coger esto, o sea, coger hoy la enfermedad y a los 10 días muerto, es que es una cosa que hay que valorar, es decir, yo estoy hoy aquí, pero si me cogen 10 días puedo estar muerto, dependiendo de cómo esté. Luego también dicen que si ahora dicen, porque al principio no decían nada, que si son más propensos a cogerla los hombres, los del grupo A, los que son hipertensos, los que son diabéticos, todos esos son candidatos a padecer la enfermedad más que los otros grupos de personas, pero no se sabe bien por qué. En el caso de los niños, se hablaba esto de la enfermedad de Kawasaki y demás. O sea, ¿tienen en teoría otros síntomas diferentes o realmente no se sabe tampoco bien cómo identificar? No, no se sabe. Todo son teorías, eso que has comentado. Hay menos casos, hay menos experiencia. El sitio donde más casos ha habido, a pesar de que lo han negado, es en China. No han pasado información, porque habitualmente cuando hay una pandemia, a través de la Organización Mundial de la Salud se pasa información de todos los experimentos, de las autopsias, que aquí se tardó un montón de tiempo en empezar a hacerlas con los muertos. En fin, ha habido mucho desmadre y mucha falta de preparación para esto. Que nos viene bien para una segunda pandemia o tercera o cuarta, lo que vaya a venir, porque ahora ya sabemos a lo que nos enfrentamos y qué tenemos que hacer desde el minuto uno. O sea, tenemos que controlar a la gente desde el minuto uno, no esperar a que empiece a morir la gente para tomar las medidas, ¿sabes? Y en el caso de los niños, pues tampoco hay tantos casos y no se tiene experiencia sobre ellos, ¿sabes? Y aparte de lo que ya sabemos, lavado de manos, distanciamiento, uso de mascarilla, ¿hay alguna otra cosa que se recomendaría para, digamos, evitar contagios? No, simplemente ya digo que es un virus tan mierda de virus, con tan poca capacidad letal si lo combates, que con que todos nos lavásemos las manos no hace falta el hidrogel. El hidrogel es un timo. O sea, si no tienes otra cosa, vale, pero con un lavado de manos, con agua y jabón, es suficiente para eliminarlo. Y el problema es que nos lo contagiamos de unos a otros por las manos. Hay que acostumbrarse a lavar las manos 8, 10, 12, 14 las veces que sean necesarias. Y luego el uso de la mascarilla, guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros. Sobre todo si estás en lugares cerrados, si estás en lugares abiertos. Que no hay recetas mágicas, que la receta mágica, todas esas cosas que van saliendo son tonterías. Y que no hay científicamente probado. El otro día leí un artículo que no hace falta limpiarse los pies, que no hace falta ducharse continuamente, que no hace falta lavar la ropa tanto, que lo fundamental es lavado de manos y mascarilla y guardar la distancia. Y penséis que cualquier persona que esté a nuestro lado, aunque sean familiares nuestros, nos lo puede contagiar. Entonces, guardar las distancias en todos los sitios, sobre todo si son cerrados. En los abiertos, pues si circula el aire, pues puede ser que la incidencia es menor. Respecto a la gente que, digamos, no se cree que ha habido un virus, en base a su experiencia, ¿qué mensaje le diría a esa gente? Bueno, pues que si quieren morirse, pues que la medicina es una ciencia que se basa en los hechos, no en las suposiciones ni en las teorías, que en nuestro país creo que hay unos 40 y pico mil muertos, porque muchos de los que se han muerto no les han hecho el test, aunque tenían los síntomas y se han muerto de eso, que en Estados Unidos han muerto 100.000 personas, que en Brasil han muerto un montón de personas, en China no lo sabremos nunca, pero seguro que han muerto muchísimas, y además ha habido un rebrote ahora en Pekín y posiblemente haya más. Entonces, que cuando la medicina habla de estas cosas, que hay que tomársela en serio. Que no es una invención y que sí, que de acuerdo que ahora no sabemos todo de esta enfermedad, pero en el futuro lo sabremos y cuando lo sepamos, pues evitaremos, como conseguimos con la gripe, que todos los años mueran 40.000, 50.000 personas. Que se lo tomen en serio, que es una cosa que nos puede afectar a todos, jóvenes, mayores, niños y hombres y mujeres, a todos. Vale, bueno, no sé si tiene algún mensaje final que quiera transmitir, alguna cosa que quiera comunicar. Bueno, pues que la gente que se lo tome en serio, que tenemos que ayudarnos, que tenemos que ser solidarios, que hay que priorizar casos graves sobre los leves, que no hay que tener miedo, pero que hay que estar atento a no contagiarse. Y que por lo menos aquí en España la sanidad está a disposición de todos los ciudadanos y que seguro que saldremos para adelante y conseguiremos vencerlo, como otras muchas enfermedades que ha habido en su momento, que han causado grandes problemas y al final se han superado y son un mal recuerdo. Eso espero. Con la vacuna seguro que lo conseguiremos. Bueno, gracias Enrique por todo lo que nos has comentado, gracias por compartir tu experiencia y esperemos que no tengamos que volver a contactar y que todo salga bien a partir de ahora.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y juntos vamos a poder con el bicho.